Comparezco hoy a petición propia en esta comisión, en primer lugar, porque es mi obligación ante las informaciones que han aparecido publicadas en los últimos días, pero en segundo lugar, comparezco porque también es mi derecho. Y aunque parece que a muy pocos les ha importado conocer mi versión y mi opinión, hoy voy a tener la oportunidad de exponerlos con claridad, con transparencia y con el detalle que, aunque a algunos de ustedes no les interese, este asunto merece. Ayer escuché a uno de los más importantes comunicadores de este país decir que en política la verdad importa mucho menos que lo que parece verdad. Y sentí pena. ¿De verdad hemos llegado a eso? Y en la prensa, ¿también ahí manda lo que parece sobre lo que es? Yo espero que no. Prefiero pensar que el objetivo fundamental de cualquier medio de comunicación y también de los representantes políticos es, y debe seguir siendo, buscar la verdad frente a lo que parezca verdad, pero carezca de pruebas. Por ello vengo aquí con el ánimo y la esperanza de disipar la polvareda que impide ver esa verdad en torno a la reunión que celebré el pasado 8 de marzo en la Secretaría de Estado de Seguridad con el director de Estrategia y Operaciones de Mercasa. Un asunto ampliamente comentado y, tengo que decir, manoseado y tergiversado en los últimos días. Insisto en que vengo respetando y defendiendo la obligación democrática de someterme al control y fiscalización de la oposición parlamentaria en todos aquellos aspectos de mi gestión que sea preciso y de asumir las críticas, justas o injustas, que se realicen a mi gestión en general o a acciones concretas de la misma. Llevo el tiempo suficiente en política como para entender su funcionamiento y defiendo apasionadamente la democracia, asumiendo el precio que se ha de pagar para mantenerla fuerte y limpia. Asimismo, comprendo el interés suscitado en los medios de comunicación a raíz de la información que se ha ido publicando sobre determinados extremos de lo supuestamente secreto del sumario de la denominada Operación Lezo. También forma parte del legítimo equilibrio democrático el papel de la crítica periodística desde los medios de comunicación, instrumentos fundamentales para sostener un Estado de Derecho. Sin embargo, convendrán conmigo que no todas las posiciones defendidas por los distintos portavoces de las diferentes formaciones políticas gozan del mismo rigor y que no todos los periodistas ni todos los medios aciertan siempre en sus crónicas o en sus críticas. Por tanto, desde el absoluto respeto y la máxima consideración, permítanme decirles que he echado en falta ese mismo respeto y consideración en mucho de lo que he oído y leído en los últimos días en torno a la mencionada entrevista, su convocatoria, su contenido y sus consecuencias. Pero vayamos a los hechos. Como ya les he dicho y he repetido en numerosas ocasiones en los últimos días, el pasado 8 de marzo recibí en mi despacho de la Secretaría de Estado de Seguridad al director de Estrategia y Operaciones de Mercasa. La reunión se solicita por este señor a principios del mes de enero a través del gabinete de la Secretaría, reiterando la petición a principios del mes de marzo. Se le comunica por los responsables de la elaboración de la agenda que resulta complicado encontrar un hueco para dicha reunión, a lo que responde el directivo de Mercasa, que no requiere más de unos minutos para saludar y proponer una posible colaboración entre dicha empresa pública y la Secretaría de Estado. Finalmente se fija la reunión para el reiterado día 8 a las 9:30 horas de la mañana. La reunión comienza finalmente pasadas las 9:40 minutos, al terminar de atender una llamada telefónica que recibí en ese momento. En la misma me manifiesta que solo quería saludarme después de más de 2 años sin vernos, aproximadamente los que van desde las elecciones municipales de 2015. Nos conocimos a principios de 2012 en una Junta General de Mercacórdoba, empresa pública participada al 51% por el Ayuntamiento de Córdoba y el 49% de Mercasa, de la que este señor era vicepresidente y que yo presidía en calidad de alcalde. Me manifiesta que le habría encantado felicitarme con anterioridad, pero que resultó imposible por desconocer mi número de teléfono y por haber estado fuera en el mes de diciembre. Me preguntó de forma protocolaria por mi nueva etapa profesional y me manifestó su intención de introducir mejoras en los sistemas de seguridad de los mercados dependientes de la sociedad de la que era directivo ante las nuevas amenazas que todos conocemos. Le dije que estaríamos encantados de asesorarle en esa materia, como ya hacemos con otras entidades, y que deberíamos fijar las personas que asumieran dicho trabajo. Le pregunté asimismo por unos proyectos que estaba impulsando Mercasa junto al Ayuntamiento de Córdoba y que se habían presentado en algunos medios de comunicación en fechas recientes. Me manifestó que se estaba ultimando la negociación con el equipo de gobierno de dicho ayuntamiento y algunos socios privados y que en breve estarían culminados. En torno a las 9:50
9:55 nos avisaron que era la hora tope para llegar a la Comisión de Secretarios de Estado y sus secretarios en el complejo de la Moncloa y nos despedimos manifestándome él su interés por tener una reunión más extensa donde poder abordar la colaboración a la que antes me he referido. Ahí terminó la reunión. Una reunión que estaba agendada, que se celebró en mi despacho oficial, a la vista de todos los trabajadores de la Secretaría de Estado y que jamás se ha ocultado. Transcurridos 42 días desde la reiterada y famosa reunión, se produce la detención de varias personas, entre ellas Pablo González, en el marco de la denominada Operación Lezo. Esa misma mañana comunico al ministro del Interior, por si pudiese ser relevante, los hechos que antes le he descrito, información que también trasladé al director del Gabinete del Ministro y al director adjunto, mientras recibíamos información de las actuaciones que se iban desarrollando a lo largo de la mañana y que se prolongaron durante todo ese día 19 y los sucesivos. Creo que fue el viernes 21 cuando empezaron a circular por algunos medios de comunicación informaciones supuestamente pertenecientes al sumario, también supuestamente secreto, de la citada operación. En la misma se deslizaba la posibilidad de que se hubiese producido una reunión de uno de los detenidos, sin determinar quién, con un secretario de Estado tampoco identificado. Previa consulta al ministro, consideré oportuno informar al director de comunicación del Ministerio del Interior de la existencia de la reunión del día 8 y le autoricé a trasladarlo a los medios de comunicación de la forma que considerara más adecuada y sin ocultar ningún aspecto de la misma. Así se hizo el sábado 22 de abril, sin que nadie tuviese que especular, investigar o deducir absolutamente nada. Desde ese día se ha atendido a todos los medios que lo han solicitado y que las obligaciones ya contraídas han permitido. Nada se ha ocultado y nadie se ha escondido. Desde ese día hasta hoy he oído y leído de todo. Distintos medios citando partes supuestamente ciertas del supuestamente sumario secreto que son contradictorias, de tal forma que si unas son ciertas, las otras necesariamente tienen que ser falsas. He visto, oído y leído a portavoces de partidos políticos pidiendo mi dimisión y acusándome más o menos veladamente de la comisión de uno o varios delitos, lo que supone una contradicción lógica y jurídica, ya que de considerar suficientes sus argumentos para acusaciones tan graves, deberían sorprenderse de que no los considerase igual el juez instructor, incorporando algún tipo de reproche penal en el famoso auto. Incluso entiendo que si de verdad creen lo que dicen, deberían haber acudido con urgencia al juzgado de guardia a presentar la correspondiente denuncia. Pero eso habría sido lo lógico, si el afán de todos hubiese sido esclarecer las dudas y llegar a la verdad. O si se daban por buenas las pruebas que se decían poseer y no había que indagar más, formular la acusación correspondiente. Pero no era eso lo que se quería. Era justo lo contrario. Lo que se pretendía, y a lo mejor se sigue pretendiendo hoy, era mantener viva y espesa la polvareda, para que resultase tremendamente difícil ver detrás del torbellino. Que la verdad no nos estropee un buen titular ni un linchamiento político. No importan los argumentos, son indiferentes las razones objetivas y legales que ante cualquier reflexión serena de los hechos hubiesen disipado esa tormenta en un vaso de agua. Miren, aún hoy, después de todo lo dicho, de todo lo escrito y leído, aún no sé de qué se me acusa. Uno entiende ahora mejor a Calderón cuando ponía en boca de Segismundo aquel «¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo?». Insisto, señorías, ¿de qué se me acusa? ¿De ordenar mal mi agenda? ¿De recibir a un alto directivo de una empresa pública? ¿De no pedir a la policía judicial la ficha de las personas a quien recibo? ¿De no inmiscuirme en las investigaciones de la UCO? ¿De inmiscuirme en dichas investigaciones? ¿De además de inmiscuirme, revelársela a una persona investigada? ¿Ustedes saben que eso es un delito muy grave? ¿Lo creen? ¿Serán capaces de sostenerlo hoy aquí? ¿De ser de Córdoba, de provincias, como también se ha dicho como justificación a todo lo ocurrido? Les pido, les ruego, que sean claros en su acusación. Yo les he dado toda la información, toda la que tengo, toda la que puede haber. Ustedes citan informaciones publicadas en numerosos medios de comunicación que afirman que son parte del sumario o del auto del juez instructor. Pero, ¿seguro que es así? ¿Es posible que lo sean cuando los entrecomillados cambian palabras según sea de un medio o de otro? ¿Cuando los hechos descritos son contradictorios? Como me temo que ustedes no van a cambiar el discurso que traían preparado, voy a dirigir mis palabras a quienes nos eligen, a los que nos exigen rigor en nuestras actuaciones, a los que nos debemos quienes desempeñamos una responsabilidad pública,
A ellos les digo que, desde mi punto de vista, este asunto tiene tres líneas esenciales de análisis: la jurídica, la lógica y la ética. Desde el punto de vista jurídico, poco hay que decir de los controles de la agenda y de su confección, por lo que debemos centrarnos en la hipotética acusación de haber conocido el contenido de la investigación realizada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, denominada Operación Lezo, y su posible revelación a uno de los investigados. Perdón. Ante las acusaciones del tipo ¿cómo no va a conocer el secretario de Estado de Seguridad las investigaciones de la UCO si dependen de él? Pues si no las conoce, peor, porque su obligación era conocerlo. Para responder a esas o similares acusaciones literales y repetidas en varios medios de comunicación, les quiero trasladar algunas referencias legales que creo que ustedes ya conocen, pero que es bueno refrescar. Según el Real Decreto 400/2012 de 7 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, las funciones del secretario de Estado son, entre otras, primero, la promoción de las condiciones para el ejercicio de los derechos fundamentales, en los términos establecidos en la Constitución española y en las leyes que lo desarrollen, especialmente en relación con la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio y de las comunicaciones y la libertad de residencia y circulación. La segunda es el ejercicio del mando de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la coordinación y la supervisión de los servicios y misiones que le corresponden. La expresión en los términos establecidos en la Constitución española y en las leyes que lo desarrollen es, además de una obviedad, un remarcado de las limitaciones que en cada una de las funciones que se asignan a un alto cargo hay que tener muy presente a la hora de desarrollar su ejercicio. Este ejemplo resulta tremendamente ilustrativo de cómo se manipulan los datos, de cómo se estrujan los argumentos para que las medias verdades puedan ser la gran mentira que oculte la verdad. No creo que el señor González Cabañas, político de larga trayectoria, sea tan insolvente intelectual y jurídicamente como para sostener esa argumentación sin saber que falta la verdad. Como les digo, todas las normas deben interpretarse en los términos establecidos en la Constitución española y en las leyes que lo desarrollan, por lo que vayamos a la Constitución. El artículo 104, dentro del título 4, bajo la rúbrica del Gobierno y de la Administración, nos dice en su apartado 1 que las fuerzas y cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. El apartado 2 afirma que una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Por su parte, el artículo 126, ya dentro del título 6, bajo la rúbrica del Poder Judicial, refiriéndose en concreto a la Policía Judicial, afirma que ésta depende de los jueces, de los tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que establezca la ley. Solo con estos dos artículos debería quedar clara la falsedad de tal acusación y evitar que reiteraran hoy maniobras argumentales como las que les comentaba de esta misma semana en el Senado. Pero, por si acaso, vayamos, como dice la Constitución, a las leyes orgánicas que desarrollan estos artículos. La Ley 685, de 1 de julio del Poder Judicial, en su título 3, regula el papel de la Policía Judicial. En concreto, el artículo 548 dice: se establecerán unidades de policía judicial que dependerán funcionalmente de las autoridades judiciales y del Ministerio Fiscal en el desempeño de todas las actuaciones que aquellas le encomienden. El artículo 550 reitera: en las funciones de investigación penal, la Policía Judicial actuará bajo la dirección de los juzgados y tribunales y del Ministerio Fiscal. Otra importante norma de desarrollo es la Ley Orgánica 2/86 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En su artículo 10 se afirma en su apartado 1: corresponde al Ministro del Interior la Administración General de la Seguridad Ciudadana y el mando superior de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y en el número 2 afirma que dicho mando será ejercido en los términos establecidos en esta ley por el Director de Seguridad del Estado, actual Secretario de Estado, del que dependen directamente las Direcciones Generales de la Guardia Civil y la Policía, a través de las cuales coordinará la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y en su apartado 3 afirma que en cada provincia el gobernador civil, actual subdelegado del Gobierno, ejercerá el mando directo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con sujeción a las directrices de los órganos mencionados en los apartados anteriores, sin perjuicio de la dependencia funcional de las unidades de policía judicial,
respecto de los jueces, de los tribunales y del Ministerio Fiscal, en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente. En su artículo 30, el Ministerio del Interior se afirma que el Ministerio del Interior organizará con funcionarios de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado que cuenten con la adecuada formación especializada unidades de Policía Judicial, atendiendo a criterios territoriales y de especialización delictual, a las que corresponderá esta función con carácter permanente y especial. En el artículo 31 se recoge que en el cumplimiento de sus funciones los funcionarios adscritos a unidades de Policía Judicial dependen orgánicamente del Ministerio del Interior y funcionalmente de los jueces, los tribunales o el Ministerio Fiscal que estén conociendo del asunto objeto de investigación. Es decir, desde el Ministerio del Interior se le entregan los medios para que puedan realizar su trabajo las autoridades judiciales, el cual se lleva a cabo bajo sus órdenes y supervisión. Llega al punto la obligada neutralidad del Ministerio del Interior, que incluso los superiores de estos agentes en cada uno de los cuerpos tienen limitadas sus funciones. Así, el artículo 34 establece que los funcionarios de las unidades de Policía Judicial no podrán ser removidos o apartados de la investigación concreta que se les hubiera encomendado hasta que finalice la misma o la fase del procedimiento judicial que la originara, si no es por decisión o con la autorización del juez o fiscal competente. El artículo 35 establece que los jueces tendrán respecto de los funcionarios integrantes de unidades de Policía Judicial que les sean adscritos y de aquellos a que se refiere el número 2 del artículo 31 de esta ley, que ya le he leído, las siguientes facultades. A. Les darán las órdenes e instrucciones que sean necesarias en ejecución de lo dispuesto en las normas de enjuiciamiento criminal y estatutos del Ministerio Fiscal. B. Determinarán en dichas órdenes o instrucciones el contenido y circunstancias de las actuaciones que interesen dichas unidades. C. Controlarán la ejecución de tales actuaciones en cuanto a la forma y los resultados. D. Podrán instar el ejercicio de la potestad disciplinaria, en cuyo caso emitirán los informes que puedan exigir la tramitación de los correspondientes expedientes, así como aquellos otros que consideren oportunos. Se ocupa de forma específica de esta misma materia el Real Decreto 769/87 de 19 de junio sobre regulación de la Policía Judicial, que además de reiterar y desarrollar los conceptos anteriores, en su artículo 12, afirma que los referidos funcionarios policiales solo informarán de la evolución de su investigación y rendirán cumplida cuenta del resultado final de su actuación a la autoridad judicial o del Ministerio Fiscal que lo hubiera ordenado, en los términos y forma que la misma haya dispuesto. El artículo 15 del mismo Real Decreto establece que los integrantes de las unidades orgánicas de la Policía Judicial deberán guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultados de las concretas investigaciones que le hubieran sido encomendadas, así como de todas las informaciones que a través de ellas obtengan. La infracción de dicho deber será corregida disciplinariamente sin perjuicio de otras responsabilidades a que la misma pudiera dar lugar. También se ocupa de la adscripción de la Policía Judicial a jueces y fiscales la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en varios artículos, y en la misma línea ya reiterada, pero aporta otro concepto importante en el artículo 301, que señala que las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral, con las excepciones determinadas en la presente ley. El abogado o procurador de cualquiera de las partes que revelara indebidamente el contenido del sumario será corregido con multa de 500 a 10.000 euros. En la misma multa incurrirá cualquier otra persona que, no siendo funcionario público, cometa la misma falta. El funcionario público, en el caso de los párrafos anteriores, incurrirá en la responsabilidad que el Código Penal señale en su lugar respectivo. Y ese lugar es el artículo 417 del Código Penal, que afirma en su punto primero: la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de 12 a 18 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 1 a 3 años. Si de la revelación a que se refiere el párrafo anterior resultara grave daño para la causa pública o para tercero, la pena será de prisión de 1 a 3 años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 3 a 5 años. En definitiva, señorías, ni conocía ni debía conocer la existencia de esa investigación. De hecho, ese es uno de los cimientos de nuestro Estado de Derecho, que nadie del Gobierno, incluido el Ministro del Interior y el Secretario de Estado de Seguridad, interfieran ni conozcan las actuaciones que la Policía Judicial realiza en auxilio y bajo dirección de la autoridad judicial. Para quienes no creemos que Montesquieu ha muerto,
respetar esas funciones resulta fundamental. Y si tuviera la tentación de inmiscuirme en alguna de sus investigaciones, la ley establece controles y sanciones para que yo no lo haga y para que los funcionarios no aceptaran en ningún caso ninguna presión. Y créanme, ni los funcionarios de la UCO, ni de la UDEF, ni de ninguna otra unidad de policía judicial merecen que se dude de su trabajo y de su lealtad a jueces, a fiscales y a la ley. Y si nada conocía de la operación Lezo, ni de ninguna otra, ¿qué podía contarle yo a este o a otro señor? Que además no tenía, que yo sepa, ninguna causa judicial abierta y era un alto cargo de una empresa pública. ¿Por qué debía negarle una reunión? Señorías, desde el punto de vista jurídico, creo que mi conducta no admite reproche alguno, pero lo dejo a su consideración y me gustaría escuchar sus argumentos. Por mi parte, he tratado de aportarle razones legales, objetivas, para sacar del error en el que alguien pudiese encontrarse sobre la relación de las unidades de Policía Judicial, especialmente la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y la Secretaría de Estado de Seguridad. Espero haber conseguido convencerles de que tanto el Secretario de Estado como los agentes de la UCO, como el juez y los fiscales, conocemos la Constitución y sus normas de desarrollo y las cumplimos. Pero en el caso de que no sea así, me gustaría realizarles algunas reflexiones basadas en las más primarias leyes de la lógica. ¿De verdad creen que si yo incumpliera mis obligaciones legales y encontrase a alguien que también lo hiciera y me diese esa información, se la iba a trasladar a uno de los investigados, citándolo a las 9:30 de la mañana en mi despacho profesional, al que accede previa identificación ante la Guardia Civil, delante de todo el personal de la Secretaría de Estado y con apenas media hora de duración? ¿De verdad creen que si yo tuviese ese conocimiento de la investigación y ese ascendiente sobre la UCO, hubiese dado la información a uno de los investigados y luego hubiese dejado que se incorporase al sumario mi reunión con ese mismo señor? ¿De verdad creen que si eso que ustedes consideran un hecho probado hubiese ocurrido de verdad, en todo el sumario solo habría un par de breves alusiones a dicha reunión? Al menos eso es lo que conocemos. ¿Creen que si fuese cierto lo que ustedes dicen, los investigadores y sus señorías no habrían destacado en el auto los hechos y existiría una imputación ya en marcha? Y si era tan obvio que no debía recibir a este señor porque, aunque no supiera que estaba investigado, debía suponerlo, ¿por qué ustedes no pidieron su cese como director de Estrategia y Operaciones de Mercasa? Son diputados y diputadas que deben defender las instituciones. ¿Por qué jamás he visto un titular de nadie alertando de malas prácticas de este directivo? ¿No será porque ha sido la UCO, dirigida por el juez Velasco, la que ha destapado estos hechos y nadie los conocía anteriormente? Según lo publicado, y en el caso de que sea cierto, hace años que el señor Ignacio González desconfiaba de las conversaciones telefónicas. Por esta razón, parece ser que se autorizaron en la investigación otra serie de sistemas de escucha muy extraordinarios en estas investigaciones en ámbitos diferentes. Se afirma en las informaciones publicadas que supuestamente trasladan hechos recogidos en el auto o en el sumario, que estos investigados reciben por al menos 2 vías información sobre la posible investigación. De hecho, se afirma de una forma un tanto incongruente, con lo que también se sostiene, que al día siguiente de recibir una información de ese tipo es cuando se produce la reunión en mi despacho. Hoy aparece una información que tampoco eso lo deja en pie. Ya no es al día siguiente, es a los 2 días, según se publica hoy en un medio de comunicación. Luego, ¿es lógico acusarme de trasladar esa información cuando en teoría esa información ya la tenían y por eso desconfiaban del teléfono, motivo por el que se autorizaron otros medios de investigación? ¿Creen que es lógico que desde esa reunión tan interesante nada se hablara en ninguno de esos espacios que al parecer se estaban controlando por la investigación? Yo ahora le voy a hablar de otra lógica. Hasta ahora, que yo sepa, uno de los elementos básicos en la credibilidad de un medio era la imagen del documento del que se extraía la información. Ya saben, la garantía de la veracidad de una información, algo que hasta hace poco era muy importante. Hoy aparece en un importante medio de comunicación referencia a otro caso, en otro lugar de España, y aparece el informe, el documento del que se extrae la información. ¿No han echado en falta ese mismo documento en las informaciones a las que nos referimos? ¿Alguno de ustedes ha visto esas imágenes en los últimos días? ¿Alguien ha visto el famoso sumario que todo el mundo dice tener, pero que no aparece al lado de ninguna información? ¿No les resulta extraño? No ya que se haya filtrado, eso ya dejó de ser extraño en este país hace mucho tiempo.
Me refiero a que quien dice tenerlo y compromete su credibilidad con ese contenido no lo muestre. ¿Consideran que eso es normal? Para mí no lo es. ¿No creen que es posible que alguien, de quien nadie duda por lo visto, está queriendo construir un relato con fragmentos del sumario, aprovechando que es secreto y que nadie puede rebatirlo, para mantener esa tormenta mediática a todo lo que dé, precisamente para diluir la verdad? ¿No les parece que alguien se está aprovechando de que en el momento en el que nos encontramos, para todos, sea más importante lo que parece verdad que la verdad misma? ¿De verdad que no tienen la misma duda que yo? En fin, en mi opinión, desde el punto de vista de la lógica, su versión es bastante poco sostenible. Y hacemos un flaco favor a ejes democráticos tan importantes como la presunción de inocencia, la fiabilidad de la información en los medios de comunicación, la división de poderes, el control parlamentario y el debido respeto a la dignidad de las personas. Para mí, la verdad demoledora es que la UCO ha trabajado durante años en una investigación pormenorizada. Por cierto, iniciada por una denuncia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que curiosamente es militante del Partido Popular. Que esa investigación se ha hecho bajo la dirección de un juez y de un fiscal que han actuado con libertad, que se ha dispuesto de los medios y del personal suficiente para llevar a cabo la misma hasta sus últimas consecuencias, que se ha hecho con el sigilo y discreción que la ley exige, que jamás se ha recibido injerencias ni se ha dejado de actuar con libertad en la investigación, afecte la misma militante del partido que sea, o aparezcan en el sumario las personas que sean, hasta un secretario de Estado, incluso el de seguridad. Ellos cumplen con su obligación y yo me enorgullezco de que lo hagan. Según esa lógica que yo defiendo, cuando las pruebas obtenidas han sido suficientes, se ha explotado la operación y se ha procedido a la detención de más de una docena de personas, que ahí siguen, a disposición judicial y pendientes de que se abra juicio oral, momento en el cual todos podremos conocer lo que al parecer solo unos pocos conocen hoy. Y si el análisis jurídico desmonta su teoría y el de la lógica no la sostiene, ¿qué ocurre con el análisis ético? Decía Albert Camus que un hombre sin ética es una bestia salvaje soltada a este mundo. A lo largo de los últimos días me he preguntado en muchas ocasiones, ¿qué podría haber hecho? ¿Qué haría si pudiera dar marcha atrás? Y créanme, si tuviera la misma información que tenía ese día, habría hecho lo mismo. Mantener una reunión que había cerrado mi gabinete, atender a un alto directivo de una importante empresa pública y nada más. Con lo que sabemos hoy, pues ojalá se hubiese evitado. Pero fíjense, si pudiera dar marcha atrás y para evitar esa reunión hubiese tenido que incumplir la ley y conocer las investigaciones de la UCO, preferiría que se repitiese este calvario que estoy sufriendo desde el sábado pasado. ¿Cuál ha sido mi actuación en todo este proceso? Hasta el pasado sábado ignoraba que algo de lo que yo hubiera hecho en mi responsabilidad de secretario de Estado admitiese algún reproche jurídico, político o ético. Desde el sábado he repasado los hechos para ver si estaba equivocado y al mismo tiempo he sido absolutamente transparente, no ocultando ningún dato, aunque eso pudiera perjudicarme en la cacería que se estaba organizando. El mismo lunes, a primerísima hora, solicité mi comparecencia y en el primer día que ha sido posible, estoy aquí, ante ustedes. Les he dicho todo lo que les puedo decir, todo lo que ocurrió, y tengo la tranquilidad de quien nada oculta. Pero, ¿ustedes creen que todo el mundo ha actuado con ética a lo largo de estos días? ¿Creen que es ético afirmar con desprecio, venga ya, ¿quién se ha creído que somos? ¿Cómo no va a saber lo que hace la UCO? ¿Creen que quienes han vertido versiones contradictorias sobre el contenido del sumario han respetado las reglas más básicas de la ética periodística? ¿Creen que es ético poner en manos de una fuente la credibilidad de un medio para de esta forma convertirse en prisionero de esa estrategia? ¿Están siendo éticos muchos de ustedes que, con todo el respeto a la discrepancia política, han lanzado acusaciones y exigido dimisiones sin saber de qué acusan ni cuáles son las pruebas? Decía Hayek que el principio de que el fin justifica los medios es la negación de toda moral social. A lo largo de estos días no ha sido por mí o por mi carrera política por la que he sufrido. Yo lo tengo asumido desde hace tiempo y especialmente desde que acepté este nombramiento. Ha sido en las conversaciones con mi mujer y con mi hijo, en las que he sentido el sufrimiento cruel de quien no es capaz de explicarles qué está pasando o qué va a ocurrir. Ha sido pensando en mis padres, en mis amigos, en las personas que me aprecian, cuando realmente he sentido el dolor de la injusticia. Ahora les pido altura de miras, respeto a las normas de la democracia y respeto a las personas.
No somos bestias salvajes. No nos tratemos como si lo fuéramos. Muchas gracias.